Buenas tardes, profesora. Nosotros le vamos a presentar el tema frecuencia de accidentes relacionado con el uso de sustancias químicas en minería y metalurgia. Los integrantes son Astrid Araneda, Marcos Padilla y Melanie Arancibia. La descripción de nuestro proyecto es el manejo de sustancias peligrosas en los procesos mineros metalúrgicos. Esto representa un riesgo constante para la salud y la seguridad de los trabajadores, tanto para quienes los manipulan directamente como para los asistentes en planta. Esta presentación analiza datos recolectados mediante una encuesta aplicada donde se evaluaron factores como experiencia laboral, frecuencia de accidentes, percepción del riesgo, medida preventiva implementadas, capacitación recibida y práctica de reporte, en donde nuestro objetivo principal es investigar y analizar los factores que inciden en los accidentes relacionados con el uso de sustancias peligrosas en minería y metalurgia a través del estudio de variables cuantitativas con el fin de promover mejoras en prácticas de seguridad y prevención. El público objetivo es todo el trabajador o cesante que haya trabajado en el área de minería y metalurgia, especialmente en los procesos de minería y metalurgia, laboratorios metalúrgicos y manipulador de sustancias químicas. Acá se encuentra nuestro link de Microsoft Word. En esta diapositiva clasificamos nuestras preguntas, las cuales son 16, según su escala de medición y su tipo de variable, las cuales se explicarán a más profundidad a continuación. Análisis de la pregunta número 1. ¿Trabajas o trabajaste actualmente en el área de minería o metalurgia? Nuestra escala de medición es nominal y nuestro tipo de variable es cualitativa discreta, en donde el primer gráfico nos da los resultados obtenidos, nos da a conocer la población a la cual se le aplicó la encuesta, que esta población está vinculada generalmente al área de minería y metalurgia, y la distribución mayoritaria se centra en la respuesta sí, en donde 100 personas que representan el 88% del gráfico indicaron tener o haber tenido experiencia laboral en el área de minería y metalurgia, y 13 personas que representan el 12% respondieron negativamente, es decir, que no tienen ni han tenido experiencia en el sector. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu género? La escala de medición es nominal y el tipo de variable cualitativa discreta, en donde los resultados reflejados en el gráfico podemos observar la distribución de género a la cual se aplicó la encuesta, en donde el 48% de los encuestados son de género femenino y el 52% de género masculino. La tendencia que tiene este gráfico es de tipo de variable es la variable masculino, lo que es un resultado esperado, ya que la industria suele ser dominada por los hombres, aunque en los últimos años ha aumentado la participación femenina. En el análisis de la pregunta 3 tenemos que ¿cuántos años tienes?, la escala de mediciones de razón y el tipo de variable cuantitativa discreta. Tenemos que en promedio la edad de los encuestados es aproximada de 29,83%. Sin embargo, la mediana indica que la mitad de los participantes tiene 27 años o menos. La moda de 25 años refuerza la concentración de participantes en rango de edad más bajo. El cuartil dice que el 25% de los encuestados tiene 24 años o menos. La desviación muestra una amplia variabilidad de las edades de 9,19 años. La pregunta 4 nos dice ¿cuántos años llevas trabajando en la industria minera y o metalurgia? La escala de mediciones de razón y el tipo de variable cuantitativa discreta. Tenemos que el promedio aproximado es de 5,88, lo que sugiere en promedio los encuestados han trabajado alrededor de 5 años en la industria. La mediana indica que la mitad de participantes tiene 4 años o menos de experiencia. La moda revela que la duración de empleo más frecuente es de 2 años, el cuartil del 25% indica que los encuestados llevan 2 años o menos, y la desviación indica que es un 5,35%. En el análisis de pregunta 5 tenemos, ¿eres trabajador en el área de laboratorio metalúrgico, supervisor de área, manipulador y asistente de sustancias químicas? La escala de medición es nominal y el tipo de variable es cualitativa discreta. El gráfico de la encuesta tiene una fuerte representación de personal técnico especializado en análisis y procesos metalúrgicos, ya que la mayoría de personas encuestadas pertenecen al área de laboratorios metalúrgicos. Los supervisores de área constituyen el segundo grupo más numeroso con un 31%, lo que indica que una buena participación del personal
tiene responsabilidades de gestión o coordinación operativa. Y por último, los manipuladores y o asistentes de sustancias químicas representan el 25% de los encuestados, un número significativo que desempeña un papel crucial en la manipulación y gestión de materiales químicos. La tendencia de la variable es de laboratorios metalúrgicos. En el análisis de la pregunta 6 tenemos en cuántas empresas has trabajado, la escala de mediciones de razón y el tipo de variable cuantitativa discreta. Tenemos que el promedio aproximado es de 2,01 empresas, sugiere que en promedio los encuestados han trabajado poco más de 2 empresas. La mediana indica que la mitad de los encuestados ha trabajado en 2 o menos empresas. La moda muestra que la mayoría de los encuestados ha trabajado en una empresa. El cuartil refuerza que el 25% de los encuestados ha tenido solo un empleador y la desviación indica que es de 1,44 empresas, lo que indica que hay baja experiencia en esas empresas. En el análisis de la pregunta 7 tenemos ¿con qué tipo de sustancias químicas trabajas mayormente? La escala de mediciones nominal y el tipo de variable cualitativa discreta. Tenemos que el gráfico nos muestra los distintos tipos de reactivos que se utilizan en la industria minera y donde se distribuye de la siguiente manera. Los ácidos constituyen el 20% de las sustancias químicas, el ácido sulfúrico representa la mayor proporción, que es con un total de 50%, los reactivos orgánicos es la categoría que representa el 19% de las sustancias, y por último el cianuro, que es la categoría con la menor proporción, representando el 11%. La tendencia de esta variable es el ácido sulfúrico. En el análisis de la pregunta número 8 tenemos en ¿cuántos accidentes relacionados con sustancias peligrosas has presenciado los últimos 12 meses? La escala de mediciones de razón, el tipo de variable cuantitativa discreta. Tenemos que la media es aproximadamente 7,19 accidentes, lo que sugiere un promedio considerable de accidentes. Sin embargo, la mediana de accidentes indica que la mitad de encuestados ha presenciado 3,5 o menos accidentes. La moda de 0 accidentes es la más frecuente, lo que significa que un número significativo de personas no ha presenciado ningún accidente. El cuartil revela que el 25% de los encuestados ha visto uno o menos accidentes. Y la desviación es de 7,49, lo cual es muy amplio, lo que sugiere una poca variabilidad en la experiencia de los encuestados. Luego tenemos en la escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías el nivel de riesgo que percibes al trabajar con sustancias peligrosas? La escala de mediciones ordinal y el tipo de variable cualitativa discreta. Tenemos que los datos indican que los encuestados perciben un promedio de 8,40 y la mediana de 10 sugieren que una tendencia fuerte hacia las evaluaciones más altas. La moda de 10 destaca que la mayoría absoluta de los encuestados califica el riesgo con la puntuación máxima. El cuartil del 25% de los encuestados evalúa el riesgo con 7 o menos y las desviaciones de 2,03, lo que muestra la dispersión de las percepciones, pero con una clara concentración en los valores inferiores de la escala. Bueno, aquí tenemos el análisis de la pregunta 10, que se basa en 3 preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuántas horas de capacitación especializada en manejo de sustancias peligrosas ha recibido en el último año? Bueno, esa como escala de mediación sería ordinal y tipo de variable cuantitativa discreta. La segunda pregunta es la señalización de seguridad y los avisos de riesgos químicos en tu lugar de trabajo son claros y fáciles de entender. Esta como escala de mediación sería nominal y tipo variable cuantitativa discreta. Y como por último, la última pregunta sería, ¿está completamente de acuerdo con las capacitaciones que recibes sobre el manejo seguro de químicos? ¿Es suficiente para realizar tu trabajo sin riesgos? Esa como escala de medición sería razón y tipo variable cuantitativa discreta. Bueno, un poquito más de la descripción sería en cuanto a capacitación sobre manejo de sustancias peligrosas, el 99% de los encuestados está de acuerdo, totalmente de acuerdo en haberla recibido. También la señalización de seguridad y avisos de riesgo químico son considerados claros y fáciles de entender por el 99% de los encuestados. Y también que el 97% está de acuerdo, totalmente de acuerdo en que la capacitación recibida es suficiente para un trabajo seguro. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el análisis de la pregunta 11, que sería ¿cuántas horas ha recibido capacitación específica sobre el uso seguro de estas sustancias peligrosas? Bueno, como escala de mediación, esta sería nominal y tipo de variable cuantitativa.
Aquí tenemos un poco de los datos, que el promedio es 79,20 horas, el cuartil 38 horas, y la desviación de 119,64 horas. Bueno, un poco la descripción sería que la media de 79,20 horas sugiere un promedio considerable de capacitación. Y la mediana, que es de 43,5 horas, y la moda de 40 horas, indican que han recibido entre 43,5 a 40 horas de capacitación. El cuartil revela también que el 25% de los participantes ha recibido 38 horas o menos de capacitación, y la desviación de 119,64 evidencia una gran variabilidad en la cantidad de capacitación recibida. Y ahí está el gráfico arribita. Siguiente. Bueno, el análisis de la pregunta 12 sería: ¿considera que los procedimientos de emergencia ante, ante derrames químicos son claros y capaces de aplicarlos eficazmente si fuera necesario? Bueno, esta como escala de mediación sería nominal, el tipo de variable sería cuantitativa discreta, de ahí podemos ver un poco el gráfico, que describiendo un poco que sería en este gráfico, buscamos saber cuál es la percepción de las personas en la eficacia de los procedimientos de emergencia dentro de su empresa, si son claros y les permiten operar de forma eficaz, si así fuera necesario. La distribución, como muestra, el 100% dijo que sí. Siguiente. Bueno, como pregunta, como análisis de la pregunta 13 tenemos, ¿cuenta con equipo de protección personal adecuado para para tareas diarias? Bueno, esto como escala de mediación sería nominal, tipo de variable cuantitativa discreta. Y el gráfico se ve un poco eh, que desde la respuesta positiva respecto a la disponibilidad de los CPPs adecuados en la empresa, eh, este es un punto de vista de la seguridad y condiciones laborales de los trabajadores, en donde se ven de la siguiente manera. El 96% 96% está conforme y satisfecho con los CPPs brindados por la empresa, y un 4% que tiene algunos problemas ocasionales con su equipo de protección personal. Siguiente. Bueno, aquí sería el análisis de regresión lineal, que lo hicimos en Excel. Bueno, esto básicamente utilizamos dos variables, que sería la edad de los encuestados y los años que llevan trabajando o han trabajado en minera o metalurgia. Y encontramos que si existe correlación en estas variables. Por dar un ejemplo, si buscamos que dicho trabajador tenga 60 años, ¿cuántos años de experiencia debería tener? Bueno, en la imagen se aprecia una fórmula la cual utilizamos la variable X en la edad, y ahí se puede apreciar un poco la fórmula, eh, que haciendo el reemplazo de X sería, si lo resolvemos, nos da un 22,9, que redondeándolo sería que el trabajador de 60 años debería tener entre 23 años de experiencia. Siguiente. Esta sería otra regresión lineal, que sería las variables de los años que llevan trabajando y la cantidad de horas de capacitación que han recibido. Bueno, encontramos también que existe una pequeña correlación en estas variables. Por dar un ejemplo, si buscamos de cuántas horas de capacitación un trabajador que lleva 18 años en la industria, bueno, en la imagen se puede apreciar un poco de la fórmula, que reemplazando X, resolviéndolo, nos daría un tal de 200 horas de capacitación que debería tener más o menos el trabajador que lleva 18 años en la empresa. Siguiente. Bueno, como conclusión, para este estudio estadístico se encuestó un total de 113 personas, en el cual como grupo buscamos conocer cuál es la frecuencia de accidentes. Esto nos revela varios puntos claves sobre la percepción, experiencia y capacitación de los trabajadores en este sector,
Y la población encuestada está predominante vinculada a la industria minera metalúrgica con una representación equilibrada, aunque con una ligera inclinación hacia el género masculino, lo cual es predecible en este rubro. Y, y eso sería todo la presentación. Muchas gracias por su atención.